¿Qué tal han ido esas Navidades? ¿Han sido unas Navidades buenas? Han sido un poco diferentes, ¿no? En algunos casos, ¿verdad? Yo estaba pensando que es increíble que ya han pasado las fiestas. Ya estamos a 9 de enero. Las fiestas han venido súper rápido y se han ido súper rápido. Y nos encontramos ya en enero. Y enero es un mes interesante, es un mes que me gusta porque enero es un mes de comienzos, es un mes de nos planteamos nuevos propósitos, nos planteamos nuevos proyectos, cosas que queremos hacer, incluso empezamos a pensar y a recapacitar en los pasos que queremos dar para mejorar, para redireccionar nuestra vida, ¿no? Pero alguien me dijo una vez que no solamente era importante cómo empezamos, no solo es importante empezar bien, sino acabar bien. Y para eso es importante permanecer. Es importante permanecer. Y el Señor quiere hablarnos hoy de permanecer. Quiere que permanezcamos. Él quiere alentarnos y exhortarnos a permanecer. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, pues es una palabra que viene del latín, de la palabra permanere. Y esto está compuesto por el prefijo per y el verbo manere. Per significa perseverancia y manere significa quedarse. Así que, en otras palabras, permanecer significa mantenerse, seguir constante en un lugar determinado. Y el Señor hoy quiere animarnos a mantenernos constantes en el lugar donde Él nos ha puesto. ¿Amén? Y bueno, ya sabemos lo que significa, pero hay veces que hay cosas que las sabemos aquí, yo por lo menos, pero necesito un ejemplo práctico para entenderlo aquí. Así que vamos a ver un pequeño vídeo para entender mejor en un aspecto de la vida cotidiana lo que significa permanecer. Muchas gracias. ¡Wow! Impresionante el vídeo, ¿no? Vemos aquí una carrera de resistencia y es sorprendente cómo empieza esta chica, esta atleta, con tanto empuje y tanta fuerza a la carrera, pero es asombroso y he escuchado ahí cómo se nos cortaba un poco la respiración cuando esta chica de repente se cae. Pero es que a mí lo que más me asombra no es que se caiga, es cómo ella permanece, como ella no se da por vencida, sino que se levanta, sigue corriendo hasta terminar la carrera. Y no solo eso, sino que llega hasta la primera. Y es impresionante, veo ahí su perseverancia, veo su determinación, veo la mirada fija en la meta. Y nosotros como creyentes estamos corriendo una carrera. Nosotros estamos corriendo una carrera también. Y no se trata de rapidez, sino de resistencia. Y Dios quiere hoy animarnos a permanecer en la carrera, a seguir corriendo, a no rendirnos aunque vengan dificultades, aunque vengan caídas, aunque vengan tropiezos, a seguir adelante, a permanecer. Hoy es el momento de decidir permanecer. Y hay una palabra, hay unos versículos en la carta de Filipenses que son escritos por el apóstol Pablo. Y él habla sobre eso, él habla sobre la carrera, sobre una meta. Así que os voy a pedir si me podéis acompañar a Filipenses 3, del 7 al 14. A mí estos versículos, Dios me habla mucho, me toca mucho con estos versículos. Creo que son uno de mis versículos favoritos. Dice así, Filipenses 3, del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo.
y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mira, Pablo está animando a los creyentes de la iglesia de Filipos. Él los está animando y él se encuentra en prisión mientras él escribe esta carta, lo cual me hace ver incluso con más riqueza cada una de las palabras de exhortación que les da, porque él está en prisión. Es impresionante. Y no solamente los anima, sino que podemos ver a un hombre que vive apasionadamente por Cristo. Vive a Cristo apasionadamente, aún en medio de aflicciones, aún en medio de la prisión, hasta el punto de poder animar y exhortar a otros hermanos. En estos versículos podemos ver aspectos del pasado del apóstol Pablo. Podemos ver cosas de su presente y podemos ver la esperanza que él tiene de un futuro. O sea que en pequeñas pinceladas es como si viésemos en estos versículos un poco resumida la vida del apóstol Pablo. Y vemos también su anhelo de permanecer, de seguir adelante, y exhorta a los filipenses y a ti y a mí hoy también a hacer lo mismo. Nos está animando a permanecer. Me gusta el vídeo que vimos antes porque nos muestra que en la carrera hay momentos en los que tenemos fuerza, pero hay momentos en los que las cosas no son tan fáciles. Hay momentos en los que hay pruebas, que hay aflicciones, que hay desilusiones. Esta chica se cayó, pero volvió a levantarse y nosotros como creyentes estamos llamados a levantarnos y a permanecer. Y hay 3 cosas claves que podemos ver en cómo vive el apóstol Pablo, cómo él permanece y que podemos aplicar a nuestra vida en los momentos difíciles. El primero de ellos es la entrega. Y eso hace referencia al pasado del apóstol Pablo. Mira, él se reafirma en la entrega. Vamos a leerlo. El versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía un currículum como judío que era impecable, o sea, era asombroso. Humanamente, bajo la ley judía, era fariseo, o sea, era una persona distinguida, tenía un lugar de estatus y de reconocimiento. Sin embargo, él dice que cuando encontró a Cristo, cuando se encontró con el Señor Jesús, su vida fue transformada hasta tal punto que se dio cuenta de que todas esas cosas que para él eran importantes perdieron una importancia, porque se dio cuenta de que no había comparación ninguna con el valor incomparable de una relación personal con Cristo. Y su vida fue transformada y él decidió dejarlo todo por él. Él decidió entregarlo todo por algo muchísimo mejor. Pero no solo eso, en el versículo 8, Pablo dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aún estimo, eso hace alusión a en el presente en el que se encuentra. Aún estima. Desde que él tuvo ese encuentro con Cristo hasta este momento han pasado más de 20 años. Más de 20 años en los que él había estado sirviendo al Señor con toda su vida, con todo su esfuerzo. Y él está diciendo que reafirma su entrega a Cristo, que él en su momento le entregó todo al Señor Jesús.
entregó todo por algo mejor. Y en ese momento en el que se encuentra, aún estando en prisión, aún estando en dificultades, está haciendo sus cuentas y está diciendo, esta entrega ha merecido la pena. Hoy esta entrega sigue mereciendo la pena. Todo merece la pena por tener una relación personal con Cristo, por algo muchísimo mejor. ¿Te acuerdas de ese encuentro que tuviste con Cristo? Hoy es el momento de reafirmarnos en esa entrega. Le entregamos todo, estábamos apasionados. Hoy es el momento de reafirmarnos en esa entrega. El Señor me daba el ejemplo de una vela. A veces es mejor ser una vela en el que la llama siga siempre encendida, que esté siempre alumbrando. Hacer un fuego artificial que es algo emocional, momentáneo, algo que deslumbra y es precioso en el momento, pero luego se apaga. A veces es mejor ser una vela, que estemos encendidos por Cristo, aunque haya momentos en los que la llama sea un poquito más pequeña, pero seguir constantes, seguir permaneciendo en la entrega que le hemos hecho un día al Señor. Tenemos que reafirmarnos en esa entrega. Y hay momentos en los que es complicado. Y eso me lleva al segundo punto, en el que vemos que no depende de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. El segundo punto es la dependencia de Cristo que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dependía totalmente de Cristo. Dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, todo esto que yo tenía, lo entrego por ser hallado en él, por ser uno con él. Él estaba reconociendo de nada que él pudiese hacer humanamente, ninguna cosa que él hubiese hecho en sus propias fuerzas, ningún título humano, nada de eso tenía valor. Y no solo eso, sino que cualquier logro humano no le iba a ser justo. Solamente la fe en Jesucristo. Eso era lo único que le iba a justificar. Él vivía consciente de eso y su anhelo era ser uno con Él. Él sabía que lejos de Cristo cualquier cosa era vacía. Lejos de Cristo todo es vacío. Tenemos que depender de Él como el apóstol Pablo dependía de Cristo. Y eso me recuerda a una parábola que dio Jesús, que enseñó Jesús, que es la parábola de la vid. ¿Cuántos hemos escuchado esta parábola? Estoy segura de que todos, ¿verdad? Vamos a leerla en Juan 15, del 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto lo está diciendo Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La vid es la planta, ¿verdad? Y el pámpano es el nuevo racimito que empieza a crecer desde donde sale el fruto. Y aquí Jesús lo que está diciendo es, el pámpano no es nada por sí mismo. El pámpano necesita estar unido a la planta. Nosotros somos los pámpanos y necesitamos estar unidos a Cristo. Dependemos totalmente de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. En otras palabras, que permanezcamos en Cristo no es opcional. Es completamente necesario. Necesitamos estar íntimamente unidos a Él. Él es nuestro alimento, Él es nuestro sustento. Lo que somos, todo depende de Él. Nuestra identidad está en Cristo. Necesitamos que su savia corra a través de nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer. Y en estos versículos, en la parábola de la vid, Jesús dice muchas veces la palabra permaneced, permaneced, permaneced. En la Biblia nada se dice porque sí. Solo hemos leído 2 versículos y lo podemos leer como 4 veces. Y si leemos la parábola entera,
Así que es importante que permanezcamos unidos a Cristo. Separados de Él no podemos hacer nada. Y el apóstol Pablo no simplemente era consciente de esta necesidad que él tenía de depender de Cristo, sino que lo hacía parte de su día a día, de tal manera que vemos a un hombre apasionado por Él, apasionado por Cristo, hasta el punto que, mira, en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, está diciendo, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Es impresionante. Yo creo que para mí no sería tan difícil a lo mejor poder decir quiero participar del poder de su resurrección, pero el decir quiero sufrir con Él, quiero participar de su muerte, eso denota que Él vivía abrazando la cruz día a día. Él vivía tan dependiente de Cristo que abrazaba la cruz cada día de su vida, en cada momento en el que se encontraba. A veces es fácil ver la cruz en nuestro pasado, porque nosotros un día fuimos transformados. Cuando encontramos la cruz, cuando vimos y supimos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nuestra vida dio un vuelco. Cuando conocimos que Él murió y resucitó por ti y por mí. Y es fácil verla en un futuro porque nos anima y nos muestra que tenemos una esperanza de que esto no acaba aquí. Pero hay veces que se nos olvida, que nos despistamos en el día a día, hoy, de vivir abrazando la cruz. Porque mira, podremos en la carrera caer, pueden venir dificultades, pueden venir aflicciones. Estamos en una pandemia y a veces las situaciones a nuestro alrededor se han visto sacudidas de tal manera. Hemos perdido personas, hemos perdido a lo mejor un trabajo que nos daba sustento. Cosas que nunca pensábamos que iban a pasar, han pasado. Y hemos visto cómo nuestra vida se mueve, se sacudía. Pero la cruz nadie nos la va a poder quitar nunca. La cruz es inamovible. La cruz, tenemos que vivir abrazando la cruz. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, en el versículo 8:37, no hace falta que lo busques, creo que va a salir en la pantalla. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión a la cruz. Está diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y amó lo dice en pasado y no en presente. No sé si te das cuenta. Y eso no se refiere a que el amor de Dios fuese en el pasado y ya no llegue al día de hoy, o que su amor se haya agotado. No tiene nada que ver con eso. Se refiere a que vemos su amor, no en las circunstancias en las que nos encontremos, no en lo que tengamos o dejemos de tener, no en que estemos atravesando momentos de victoria o de pruebas, sino que vemos su amor en su sacrificio en la cruz. Amó, Él nos amó. Él entregó a su único Hijo por ti y por mí. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas? El saber que Él nos ama no se basa en lo que estemos atravesando, se basa en el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y eso nos ayuda, eso nos da esperanza. Eso le daba esperanza al apóstol Pablo en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades. Eso era su fuerza, y consciente de esa realidad, podía vivir mirando a la meta. Y ese es el tercer punto. El apóstol Pablo miraba a la meta, él tenía una esperanza de un futuro. El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí está hablando de una carrera, como vimos antes, está hablando de una meta.
Está hablándonos como si fuésemos atletas. Y yo aquí, en estos versículos, yo no veo ninguna alusión ni ninguna palabra que el apóstol Pablo esté diciendo que haga referencia a que él quiere acabar ya, que él quiere rendirse, que él quiere... No, aquí lo que está diciendo es prosigo, alcanzo, me extiendo. Él quiere avanzar, él quiere seguir adelante. Él anhela llegar a la meta porque espera algo mejor. Él quiere seguir adelante. El apóstol Pablo era consciente de que para él no había otra alternativa, sino seguir adelante. Eso era lo que él sabía que tenía que hacer. Él había rendido todo, no por sus propios intereses, sino por la voluntad de Dios. Y él sabía que en la carrera en la que se encontraba, él quería seguir adelante. No tenía otra alternativa, no quería volver atrás. Él quería seguir en la carrera, permanecer hacia adelante. También dice, por ver si logro asir. Asir. Es una palabra que no solemos usar y significa alcanzar, significa atrapar, agarrar con fuerza. Y como decía el pastor el domingo pasado en el mensaje del año, él decía que era importante que nos esforcemos y tomemos fuerza, que nos agarremos de Cristo, que tenemos que aferrarnos a Cristo en la carrera, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que asirnos a Él. No tenemos otra alternativa sino seguir adelante y aferrarnos a Él. No estamos solos en esta carrera en la que nos encontramos. Tenemos que caminar con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, de que hay una meta. Como Pablo, él miraba a la meta, él seguía adelante. Él tenía una esperanza de encontrarse con Jesús. Él sabía que el momento en el que se encontraban no era para siempre. El momento en el que los filipenses se encontraban no era para siempre. Había una meta y una esperanza, y su Señor sí era para siempre. Amén. Y hay un ejemplo en la Biblia que es la vida de Job. Job pasó por una situación tan complicada, todo le fue arrebatado. Su vida pasó por unas aflicciones tan duras en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, él en medio del sufrimiento, él dice, en Job 19, dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, aún en medio del sufrimiento, él sabía que su Redentor vivía. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. ¿Amén? Y es el momento hoy de declararlo. Yo sé que mi Redentor vive. En medio de las circunstancias en las que nos encontremos, decláralo conmigo, repítelo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive en medio de dificultades, en medio de pruebas. Y él sabía que él vería a Dios. Él lo dice, yo sé que y mis ojos lo verán. Como el apóstol Pablo, él miraba a la meta, él sabía que él iba a encontrarse con Jesús. ¿Os imagináis ese momento en el que después de aflicciones, en el que después de dificultades lleguemos a la meta y veamos a Jesús? ¿Cómo será ese encuentro? Eso merece la pena proseguir, seguir adelante. Mira a esta chica que vimos en el vídeo, cómo ella se cayó, pero ella se levantó y siguió adelante porque ella sabía que había una meta y ella tenía la esperanza de llegar a la meta. Y yo no sé en qué momento de la carrera te encuentras. A lo mejor estás en un momento en el que tus fuerzas están debilitadas. A lo mejor estás en un momento de prueba, un momento en el que a lo mejor te has caído y estás desanimado. Pero el Señor quiere animarte a permanecer en la carrera. Él quiere animarte a que te levantes. El enemigo quiere que te quedes ahí. No quiere simplemente que te caigas, es que no quiere que te levantes más.
pero el Señor te da nuevas fuerzas. El Señor está ahí contigo a tu lado. El Señor te da la esperanza de llegar a una meta que merece la pena todo el esfuerzo, toda la entrega. Hoy es el momento de decidir permanecer. Hoy es el momento en el que, sea cual sea el lugar de la carrera en el que nos encontremos, es el momento de decir, esta entrega ha merecido la pena, y reafirmarnos en la entrega que hemos hecho por Él. Y decir, como el apóstol Pablo, esta entrega ha merecido la pena, y hoy vuelvo a entregarlo todo por aquello que vale muchísimo más que eso. Hoy es el momento también en el que tenemos que depender de Cristo, vivir conscientes de la cruz, abrazar la cruz. Pueden venir dificultades, aflicciones, sacudidas, pero nadie nos puede quitar la cruz inamovible de Cristo. Nadie. Eso nos da esperanza, esperanza de un futuro mejor. Las situaciones en las que nos encontremos no van a durar para siempre, pero nuestro Dios vive, nuestro Dios está ahí, está aquí con nosotros y tenemos la esperanza de una meta, tenemos la esperanza de que veremos a Jesús, de que llegaremos a la meta. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.